términos institucionales de por qué Ecuador está donde está y por qué se ha llegado a tener un gobierno como el que tenemos. Y también planteo ahí un poco recomendaciones. Pero primero, mi presentación va a estar dividida en dos partes. La primera es epistemológica, porque siempre digo yo, a veces es difícil a la gente tratar de convencerlas por medio de las recomendaciones de política que se derivan de las ideas de la libertad, pero a veces el enfoque epistemológico que justifica esta visión y las recomendaciones de política me he dado cuenta de que es más aceptado por muchas más personas. Y entonces les voy a contar que esta visión, además del libro, tanto en su enfoque epistemológico como político, se contrapone radicalmente a este enfoque. Estoy seguro que han escuchado recientemente estas propagandas de la Asamblea Nacional que anda diciendo, por ejemplo, dicen, hemos trabajado durante estos años haciendo más leyes que otros congresos, tantas leyes por mes, tantas leyes por diputado, etc. Y entonces la premisa detrás de todo este informe de la Asamblea es que básicamente una sociedad mejor es aquella que tiene más leyes, aquellas donde se regulan más las cosas, aquellas donde trabajar para un asambleísta aparentemente es escribir y proponer. En Estados Unidos tuve que trabajar para ciertas personas que no eran economistas, lo cual es una ventaja a veces. Y en esta actividad tuve que tomar clases de programación. Entre uno de los lenguajes que me enseñaron estaba el de Java. Y lo que me impactó a mí en las primeras clases que tuve fue que cuando entró el profesor y decía, les voy a hablar hoy día de autoorganización. ¿Ok? Y él mencionaba este tema de que ustedes saben en sus computadoras, las laptops y aún hoy en día las de escritorio, inclusive en sus celulares, ya no hay una unidad de procesamiento central, CPU, que era como se llamaban antes a las computadoras, sino que hay el dual core, el quad core, etc. Y cada computadora tiene distintos core o CPU, por decirlo así. Entonces, los ingenieros en sistemas, desde hace 20 años, se han dado cuenta de que dividir la tarea dentro de una computadora para que haga cómputos es más eficiente que lo que se le ocurrió a von Neumann hace como 80 años de darle solo una unidad centralizada. Y no solo eso, que dividen la tarea de computación dentro de la misma computadora, que es lo que le permite que mientras usted está navegando puede abrir en otra ventana, en otro escritorio, inclusive puede estar escuchando música, viendo DVDs, etc. Sino que además en procesos complicados de computación se requiere de más de una computadora para hacer la tarea, ¿no? Entonces esto a ellos le llaman este proceso de proceso paralelo de computación o descentralizado. Entonces, para mí, cuando escuché esto, dije, sí, es como en la economía, hay interdependencia, se necesita de un sinnúmero de grupos de personas que descentralizadamente contribuyen a un agregado, a un resultado final. Luego, la siguiente idea, que me pareció bastante interesante, que ellos impartían, era esto de que los procesos de las computadoras, ya hablando de programación, inclusive de programación de robótica, tenían que ser de lo que ellos llamaban que las soluciones, los mecanismos o los algoritmos, por decirlo así, que cada programa tenía que solucionar, eran soluciones de abajo hacia arriba, lo que ellos llamaban. Contrariamente al enfoque de hace 50 años en ingeniería de computación, que era de que se le daba comandos centrales y se esperaba que los comandos solucionasen todos los problemas que enfrentase un programa o un robot o una computadora. Ahora es lo opuesto, ahora es la idea de que desde pequeñas reglas en cada programa y pequeñas reglas en cada robot pueden solucionar mejor el problema. Y además también la última idea era que los robots, los programas, los algoritmos no tienen que ser omniscientes, no tienen que estar programados para anticiparse a cualquier eventualidad o problema que resolver. ¿Por qué? Porque es difícil anticiparse, porque acuérdense que al final de cuentas son personas las que están programando estas computadoras. Es difícil anticiparse a cuáles son las eventualidades que se le pueden aparecer, en este caso al programa, al algoritmo. Entonces lo que hacen es simplemente darle lo que ellos también llaman reglas sencillas
que de alguna forma ellos, los programas, los robots, exploren el terreno y de esa manera como buscador, por ejemplo el buscador de Google, vayan aprendiendo de los problemas que no pueden resolver a diario. Entonces, y esto le llaman racionalidad limitada, que es todavía una idea mucho más arraigada, sobre todo en ciertas escuelas de economía, esta idea de que los seres humanos somos por definición, tenemos una racionalidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que una sola persona no puede acumular o comprender todos los conocimientos particulares, tácitos e individuales que cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, en esta sala, ¿no? Entonces, la racionalidad limitada implica además, o de ello se deduce, que es mejor que cada persona cuide su espacio porque ella entiende mejor su espacio y sus necesidades individuales que otra persona que es ajena a esto y que está completamente alejado, distante de las circunstancias que le pasa a cada persona. Entonces, dentro de esos tres principios, como les decía, del procesamiento paralelo, de las soluciones de abajo hacia arriba y la racionalidad limitada, cuando yo estaba escuchando esto y tratando de aprender a programar, me impactó porque yo dije, o sea, ¿cómo puede ser posible que los ingenieros de sistemas estén convencidos de esto y aprendan esto? Y cuando yo les hablo a mis compañeros, ya sean economistas o no, y lo aplico al mercado y lo aplico a la economía, no están convencidos de esto. Al parecer todavía estamos convencidos de que se necesita un grupo especial de personas iluminadas, que nos regulen, que nos digan qué hacer, etc. Entonces, eso es con respecto al enfoque epistemológico, que yo les digo que básicamente subyace a mi libro, de los artículos que están allí. El otro enfoque es básicamente el argumento que subyace a las recomendaciones de política que existen en el libro. Y básicamente lo que yo sostengo es que Ecuador, y para muchos esto no debe ser sorprendente, sin duda, es una sociedad rentista, ¿no? Y hemos llegado, y básicamente ahí tiene que ver la riqueza de la abundancia de nuestros recursos naturales, el petróleo, etc. Pero básicamente eso ¿qué implica? ¿No? Implica que el Estado, al crecer y al tener más interferencia en nuestras actividades, inevitablemente nosotros estamos envueltos, ¿no? Ya sea que, y además también tenemos que, y aquí viene el problema, que la sociedad rentista de alguna manera hace que las personas, ¿no?, vean que sus incentivos, por ejemplo, hoy en día el salario promedio en el sector público anda por arriba de los $1.000, $1.400, y en cambio en el sector privado está en los $800, etcétera, profesionales estoy hablando. Y entonces ahí es claro, ¿no? O sea, ¿dónde se va a ir un joven que quiere empezar a trabajar y empezar a lo mejor pagar su deuda de universidad, etcétera? O si es que ya tiene una familia, o simplemente empezar a trabajar y comprarse su auto. Y por el otro lado, entonces, la sociedad rentista se engendra y se agranda a medida que el Estado tiene este poder de dar contratos millonarios, tiene este poder de dar salarios mucho más altos que el de la alternativa, en este caso el sector privado. Tiene además también esta capacidad de limitar la cancha a través de la Constitución y de las otras leyes. Y a su vez, entonces, como al Estado le conviene este engrandecimiento de sí mismo, va a establecer leyes que establezcan esas reglas de juego que favorezcan este status quo. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto con respecto a esto es que si uno lo ve desde el punto de vista histórico en el caso de Ecuador, la pregunta es, bueno, pero si hemos sido petroleros de los años 70 sobre todo, ¿por qué eso de alguna forma no lo hemos mejorado o administrado mejor, como en algunas recomendaciones que hace Pablo Lucio acerca de cómo administrar mejor esos recursos? Pero, ¿cuál es el problema allí? Pensemos esto de una forma dinámica. Entonces, en el caso de Ecuador, tenemos de que se han formado coaliciones, ¿no? Llámese de centro-izquierda, de centro-derecha, coaliciones políticas, que se dan cuenta que cuando llegan al poder, ¿no?, mantener la maquinaria, o mejor dicho, deshacerse de esa maquinaria estatal, de ese poder de hacer leyes, de ese poder de dar contratos millonarios a dedo o no, es bastante costoso. Lo mejor es ir manteniendo esa misma maquinaria. Y además también lo que yo decía, este proceso dinámico, es que las coaliciones se dan cuenta que
de alguna forma, y no me refiero a que la coalición dure 4 años, sino muchas veces más años, aunque no sean el gobierno en sí, pero el punto es que la coalición entonces obtiene rentas, y de allí el calificativo de sociedad rentista, obtiene rentas, ¿no?, por medio de estos contratos a dedo, por medio de estos empleos a dedo, etcétera, y estas leyes que de alguna forma a veces restringen, como los aranceles restringen la competencia interna. Entonces, además, también tenemos el hecho de que la coalición dura entonces mientras haya este proceso de obtener estas rentas, pero ya sea que el caudillo de la coalición o las personas fuertes dentro de la coalición se desgasten, se descuiden, o ya sienten que hayan acumulado suficiente dinero para retirarse y que ningún otro proceso político les va a hacer daño a su patrimonio personal, entonces ahí viene otra coalición, ¿no? Pero ojo, que es por el desgaste de la coalición anterior que entra, ¿no? Entonces viene otra coalición, y lo interesante es que, como digo y enfatizo esto, ya sea de izquierda o derecha, termina en el mismo juego. O sea, no nos deshacemos de el obtener rentas a través de este proceso estatizante. Entonces, eso es básicamente como que la recomendación o el argumento final del libro, de que en Ecuador, básicamente, si es que no nos deshacemos o no rompemos ese círculo vicioso, va a ser difícil realmente promover en la práctica o implementar en la práctica una sociedad de personas libres. Y por eso yo inclusive en el libro menciono, supongamos que no viene ahora y se hace un cambio de régimen y tenemos ahora aranceles cero. Y qué bien, vamos a poder comprar muchos instrumentos y mucha maquinaria, muchos insumos baratos. Pero me parece a mí que el cambio va a ser a medias si es que realmente no se desestatiza el petróleo y otros tipos de recursos naturales de los cuales depende este poder de dar contratos, este poder de influenciar la Constitución y las instituciones políticas y económicas en el Ecuador. Entonces, ese es el punto final. Ahora quiero dejarlos con una nota un poco optimista en el siguiente sentido. Estoy seguro que muchos de ustedes, algunos de ustedes deben tener Kindle o iPad, y han de ver, o en su computadora han de haber comprado libros de estos ebooks que se llaman ahora, ¿no? Y aquí viene el rol de la tecnología, ¿no? Miren qué fantástico es el Kindle, que cuando ustedes cogen y dicen, por ejemplo, quiero comprarme, sí, por cierto, tengo un libro en Amazon, está en inglés, lo pueden poner ahí Pedro Romero, entonces dicen, voy a comprar la versión ebook, entonces lo descargan y en 10 segundos está en su aparato, en 10 segundos, no pagaron aranceles, no pagaron impuestos, ¿no? Ese es un ejemplo donde la tecnología realmente hace que el debate un poco de si más impuestos o más aranceles, o inclusive de izquierda a derecha, se torna un poco como caduco, porque es la tecnología. ¿Quién se va a resistir al comprar un libro mucho más barato? Porque además no pagas el costo de transportar, que pagarías al comprarlo en una librería, aunque la librería no paga aranceles de traerlos. Por el otro lado también, dentro del mismo petróleo, están estos casos. Hoy en día ya hay algunos sustitutos, todavía prototipos, pero ya hay autos que utilizan los sustitutos. El que parece más prometedor por la abundancia de lo que existe en la Tierra es aquellos que tienen combustible de hidrógeno o que andan en base a hidrógeno. Entonces, miren, ¿qué va a pasar si nosotros seguimos con el petróleo estatizado, y seguimos funcionando o manejándolo de la manera que se lo ha hecho? Pero si de aquí en unos años, quizás no tan lejanos, entonces se hacen más populares y más baratos este tipo de autos, de vehículos, y entonces, o sea, ¿de qué? A ver, no, o sea, está bien, por último ahí quizás el Estado sí va a pensar en vender lo último que les quede, etcétera, pero ya no va a ser necesario, ¿no? Entonces el punto es que a veces la tecnología, tenemos que ver bien, es esa válvula de escape, como en la revolución industrial, que nos permite salir en las épocas pasadas de las monarquías y de los feudos, pero ahora de esta presencia estatizante que todavía tenemos aquí. Bueno, gracias, espero que les haya gustado.